Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Continuando con nuestro ciclo de santos desconocidos, hoy me gustaría hablaros de Ladislao Bukowski, del beato Ladislao Bukowski, que fue un sacerdote que tuvo su beatificación el 11 de septiembre de 2016. El beato Ladislao Bukowski era un sacerdote diocesano ucraniano, inasequible al desaliento. Sobrevivió a nazis y a comunistas, a un fusilamiento, a trabajos forzados en las minas de cobre, a las cárceles soviéticas, sin nunca dejar de evangelizar, de llevar allí donde se encontraba la palabra de nuestro Señor. Ladislao nació en 1904 en Berdichev, ciudad que entonces pertenecía a Polonia y hoy a Ucrania. El lugar que tenía era un lugar que tenía mucha población judía, además de rusos, polacos y ucranianos, y protagoniza el relato en la ciudad de Berdichev del popular escritor Vasily Grossman, que inspiró la película La comisaría de Alexandr Alkoldov. Siendo él adolescente y habiendo ya muerto su madre, la familia huyó a Berdichev, escapando de la invasión bolchevique. Se establecieron en un pueblecito entre Cracovia y Lublin llamado Eswiecina, y él participaba en círculos estudiantiles de apoyo a jóvenes refugiados llegados de Polonia Oriental. En 1926 entró en el seminario de Cracovia y fue ordenado en 1931 por el cardenal Sapella, el mismo que ordenaría 15 años después a Karol Wojtyła, a San Juan Pablo II. En 1936 pidió volver a la zona oriental de Polonia, la de sus orígenes. En la ciudad de Luka enseñó catequesis en escuelas y sociología en el seminario. Fue uno de los responsables de Acción Católica en 1938. Entonces, en 1939 llegó la Segunda Guerra Mundial. Los nazis y los soviéticos invadieron Polonia al unísono y se repartieron el país. La URSS se anexionó una zona de 13,5 millones de habitantes, entre ellos los de la región de Luka. Como Ladislao hablaba bien ruso y tenía capacidades de negociación, el obispo lo nombró párroco de la catedral. Durante un año, desde ese cargo, se esforzó por ayudar a los enfermos y ancianos que sufrían penurias por la guerra y la ocupación, y trataba de consolar y dar fuerzas a los prisioneros polacos que iban siendo deportados en oleadas a los campos de Siberia y Kazajistán. El 22 de agosto de 1940, él mismo se convirtió en un prisionero. Los bolcheviques le condenaron a una sentencia de 8 meses en un campo de trabajo cercano, pero permaneció allí al menos un año, porque los nazis empezaron el 22 de junio de 1941 la Operación Barbarroja, su ataque sorpresa contra la URSS. Lo primero que decidieron las autoridades de la NKVD soviética en la zona fue fusilar a sus prisioneros. En este fusilamiento masivo del 23 de junio, en el patio de la prisión, las balas de forma milagrosa no tocaron al padre Ladislao. Tendido en el suelo del patio ensangrentado, confesó y absolvió a los moribundos. Los nazis tomaron rápidamente la región. Hoy los historiadores calculan en esos 2 años de dominio soviético que la URSS deportó entre 350.000 y 1.500.000 de habitantes de la Polonia Oriental, de los cuales entre 250.000 y 1 millón murieron. Durante la dominación nazi, Ladislao se mantuvo como párroco en la catedral. Él, que había jugado de niño en la ciudad de gran presencia judía como Berdichev, escondió durante estos años numerosos niños judíos de la persecución nazi. Ocultaba también a otros muchos fugitivos y prisioneros de guerra. Les distribuía alimentos y les preparaba para los sacramentos. Finalmente los nazis se retiraron ante el empuje del Ejército Rojo y los soviéticos volvieron a conquistar Luka. El 3 de febrero de 1945
fue arrestado con otros curas de la diócesis y su obispo. La región quedó anexionada a la Ucrania soviética. Tras un año de cárcel, llegó la sentencia tras la estereotipada acusación de ser espías del Vaticano y de realizar actividades religiosas ilegales. Con su consabido juicio farsa, fue condenado a 10 años en campos de trabajo forzados. Estuvo en varios campos. En el 1950 llegó a las minas de cobre de Zeqaghan, en Kazajistán, pero en todos los campos donde estuvo se dedicó a evangelizar a escondidas. Cuando tenía un lecho, lo usaba como altar para celebrar misa mientras todos aún dormían. Visitaba a los enfermos en la enfermería del Gulag, impartía los sacramentos, les hablaba de Dios en varios idiomas. Quien lea sus memorias verá que no se queja de los abusos, solo los describe. Cuenta que una vez los guardias le pegaron un bofetón por ir por la noche a otra barraca a confesar a un joven, pero que luego reflexionó que la normativa permitía castigarle con aislamiento, y los guardias de hecho fueron suaves al contentarse con ese golpe. Después de 9 años y 7 meses de trabajos forzados y evangelización clandestina, se le dio libertad parcial. Tenía que cumplir 3 años de exilio en Karaganda, la cuarta ciudad de Kazajistán, donde tradicionalmente había habido bastantes alemanes, incluyendo católicos. Allí trabajaba de conserje en una obra de construcción y en secreto evangelizaba. Era el primer cura actuando en Kazajistán desde la Segunda Guerra Mundial. En las casas a escondidas bautizaba, confesaba, casaba a polacos, alemanes, grecocatólicos. Había personas que recorrían con dificultades 300 kilómetros para participar en sus misas, para confesarse. Como era un deportado, tenía que presentar informes cada mes a las autoridades explicando a qué se dedicaba. Él escribía siempre: sacerdote, servicios sacerdotales. En junio de 1955 le llegó la libertad. Podía ir a Polonia, la nueva Polonia comunista, pero él dijo que prefería quedarse en Kazajistán y ser oficialmente ciudadano de la Unión Soviética. Y siendo ya ciudadano de la URSS en 1956, pudo dedicarse a viajar con libertad por todo Kazajistán, con un solo objetivo: continuar la evangelización clandestina. A las afueras de Karaganda compró una casa y la convirtió en una capilla para polacos. Duró un año, porque las autoridades se la cerraron. En 1957, cuando llevaba 3 años de libertad, volvieron a detener al camarada ciudadano Ladislao. Se le acusaba de construir una iglesia y de hacer propaganda religiosa entre niños y jóvenes. Era un gravísimo delito para el régimen. Solo los padres podían hablar de Dios a los hijos, y si se veía un niño en una iglesia se le confiscaba el templo. Ladislao no quiso tener abogado, sino que se defendió a sí mismo. Su discurso, al parecer, convenció a los jueces, que en vez de 10 años de los habituales trabajos forzados, le impusieron solo 3. Lo liberaron en diciembre de 1961 y volvió a Karaganda, donde siguió evangelizando a escondidas, como había hecho toda su vida. En los años siguientes tuvo ocasión de visitar la Polonia comunista en 3 ocasiones, entre 1963 y 1973, y se entrevistó personalmente con el arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła. Por supuesto, los servicios secretos comunistas lo sabían, porque ambos estaban bajo vigilancia. En estos años realizó 8 viajes misioneros por Kazajistán y llegó más de una vez al remoto Tayikistán, siempre siendo la estela de los católicos deportados. El 25 de noviembre de 1974 celebró su última misa. Recibió la unción de enfermos y fue trasladado al hospital. Murió en Karaganda el día 3 de diciembre de 1974. Desde que lo fusilaron en 1940, habían pasado 34 años, evangelizando bajo regímenes anticlericales, en campos de prisioneros, en prisiones, bajo deportaciones y bajo el poder político que prohibía a Dios. Desde 2008 sus restos descansan en la Catedral de Karaganda. Hoy en esta diócesis viven unos 30.000 católicos. Juan Pablo II mencionó 3 veces a Ladislao cuando visitó Kazajistán en 2001.
cuando visitó el Palacio Presidencial. Mi primera fuente de información sobre Kazajistán fue el padre Ladislao, dijo. En el Ángelus, el inolvidable padre Ladislao, me encontré con él muchas veces y siempre lo he admirado por su fidelidad sacerdotal y su empuje. Y en la misa con el clero. Durante los difíciles años del comunismo, siguió ejerciendo su ministerio en esa ciudad. Yo mismo tuve la suerte de conocer y apreciar su profunda fe, la palabra sabia, la inquebrantable confianza en el poder de Dios. Muchos, a los que Ladislao bautizó de bebés de forma clandestina, o a los que dio la primera comunión en misas prohibidas, lo recuerdan y visitan hoy en la Catedral de Karaganda. Descanse en paz, Padre Ladislao, y que pueda compartir con nuestro Dios la gloria y alabanza y siga siendo intercesor y ejemplo de todos nosotros. Un abrazo a todos, hermanos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.